Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo el segundo libro de Samuel, el capítulo 3, 4 y 5 y Salmos 18. Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itream y su madre fue Egla, esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Cierto día, Isbod, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Ajá. Abner se puso furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas?, le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre toda Judá. Todo el territorio desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Isboset no se atrevió a decir ni una sola palabra más porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Entonces Abner envió mensajeros para decirle a David: ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y lo ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais. Palti la siguió hasta Bahurim, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. Mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo: desde hace tiempos ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho: yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de sus demás enemigos. Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David: déjeme que me vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey y usted gobernará todo lo que desea en su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después de que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron a Abner: acababa de visitar al rey que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó: ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sirá y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Cuando David se enteró, declaró: juró por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita, que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba, así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto con la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner:
¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. No, fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Entonces todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comiera, pero David había hecho el siguiente juramento: que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Después el rey David le dijo a sus oficiales: ¿no se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. Capítulo 4. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín, que vivía en Beerot. La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beerot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos. Entraron a la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon y lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza, huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron: mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y toda su familia. Pero David les dijo a Recab y a Baana: el Señor, quien me salva de todos mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en cama? ¿No debería ser los responsables de su sangre y así liberarlos del mundo en su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que los matara y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies y lo colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Capítulo 5. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarán aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la ciudad. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la Ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel.
Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samuás, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esta será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Jebeset. Ahora vamos a leer el Salmo 18. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clame al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo, de su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y se descendió. Había oscuras nubes de tormentas debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo de su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó. En medio del granizo y de los carbones encendidos, disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató por quien me se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas las ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puros, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdades. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo.
para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de que evitar pueda yo resbalar. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí a la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me nombraste gobernante de las naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas es a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Bueno, y empezamos en el capítulo 3, notando cómo los nombres de los hijos, o algunos de los hijos de David, empiezan a aparecer como en esa línea, en esa genealogía, podríamos decirlo. Y luego, por otro lado, Abner, en un momento de enojo, decide buscar la forma de unirse a David, y literalmente él dice en palabras contextuales que le quiere entregar el reino total de Israel a David. Aunque era uno de los más leales a Saúl, realmente quien a la final fue asesinado, este hombre Abner, fue asesinado por Joab. Y cabe mencionar que Joab era el sobrino de David y un guerrero, y decidió asesinarlo porque, como bien lo dice la palabra, Abner había asesinado a uno de los de Joab. Entonces realmente cayó, aunque él quería, digámoslo en otras palabras, ayudar a David por causa de su enojo, no sabía que realmente era el fin de su muerte. Sin embargo, David es inocente de esta sangre y lo declara. Luego en el capítulo 4 vemos una vez más como dos personas, Recab y Baana, creían que estaban haciendo un elogio, que iban a ganar tesoros y demás. Creían hacer lo correcto cuando mataron a Isboset, sin saber que sería su ejecución y que murieron por esa misma acción. Entonces esto nos deja claro que definitivamente David era un hombre muy sabio y entendía los rangos y las posiciones, aun cuando Saúl ya no estaba con vida. Y luego en el capítulo 5 notamos cómo oficialmente empieza una dinastía que sería diferente a todos los demás reinos en Canaán. David, sin notas, siempre consultaba al Señor si debía ir o no a la batalla, qué estrategia debía hacer, y Dios en todo le confirmaba cómo lo debía hacer, y asimismo cómo Dios iría delante de él y cómo lo confirmó como rey. Y luego, si notas, el Salmo 18 precisamente nos resume esto. El Salmo 18 es un cántico donde David entona y cómo literalmente describe cómo fue librado de sus enemigos, especialmente de Saúl en este caso, y cómo luego tiempo después fue coronado y finalmente fue rey de todo Israel. Y si notas algo muy valioso, y es que en todo momento recalca su integridad al Señor y cómo aún en medio de todo lo que vivió, confió y se mantuvo firme delante del Señor. Entonces esto nos da a entender algo. David tuvo miedo, David se sintió afligido, pero en esos momentos era cuando más decidió colocar su confianza en Dios. Así es que creo que esto nos está enseñando eso. Uno, a entender que las pruebas que vivimos a diario no debemos tomarlas como quizás algo personal, sino dejar todo en las manos de Dios, porque cuando nosotros dejamos que Dios sea quien
pelee por nosotros, estamos declarando nuestra confianza en Él y entender que nuestras fuerzas realmente no podemos hacer mucho, pero cuando colocamos todo en las manos de Dios, Dios es quien se carga literalmente de quitar de nuestro lado a nuestros enemigos y colocarnos en una posición de honra. Pero más allá de todo esto, que creo que es muy valioso, es entender que debemos mantener una integridad delante de Dios por encima de todas las cosas. Entonces creo que es un reto que nos anima a todos a seguir adelante y seguir creyendo que vivir en integridad no es una opción, sino un estilo de vida. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos diste un día más de aprender de tu palabra, aprender de todo aquello que tú quieres, Señor, que nosotros escudriñemos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti. Ayúdanos a tener un corazón puro y agradable, un corazón intachable, como lo decía el Salmo 18. Ayúdanos cada día a confiar en ti y en tu voluntad, a saber y entender que lo que vivimos diariamente realmente se trata, Señor, es de agradarte a ti en medio de las situaciones que vivimos, y que todo lo que hacemos debe ser, Señor, una ofrenda delante de ti. Es decir, que todo lo que hacemos debemos ir conforme a tu palabra. Y si tu palabra dice que tenemos que buscar tener un corazón, Señor, puro y recto delante de ti, esa, Señor, debe ser nuestra meta. Te damos gracias y en tu nombre oramos, agradeciéndote, por darnos, Señor, esta preciosa palabra y este reto de vivir para ti y no para nosotros mismos. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos el día de hoy y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.